Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, humildad. Hola Juan, ¿cómo estamos? Hola José Ignacio, después de este largo paréntesis, me alegra mucho verte nuevamente. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué es lo que hiciste en el último verano? Como el título de la película, ¿no? Sí. Bueno, con una vida normal, con altibajos, momentos de felicidad, momentos de perplejidad. En general, cuando eh, leo las noticias del mundo, digo, bueno, ¿qué hacer? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se puede entender todo esto? Pero después de esos momentos de perplejidad, eh, me dedico a hacer lo inmediato, los compromisos inmediatos y evidentemente seguir investigando dónde estamos exactamente. Porque ha cambiado mucho desde que nos vimos hace 2 meses. Es muy curioso, pero ya no, el mundo es ya casi la singularidad ha pasado. Sí. Siempre hay caos. Sí. Bueno, en esta vuelta, ¿qué tema has sugerido? Has sugerido un tema. ¿Qué tema has sugerido? Bueno, yo te propuse, no sé, la humildad, porque me parece que nosotros que somos mentes privilegiadas y que realmente tenemos un nivel superior a la media, po- podemos Mucha tratar, gente no, podemos mucha tratar gente no entenderá tu ironía, ¿eh? Tu Sí, ironía no. Dime. sí, sí. No, hablar sobre la humildad, bueno, algunos ¿Y pueden creer por qué? ¿Por qué que es un chiste. ya, ¿por qué escogiste hablar de la humildad? No sé, porque me parece que es en todos los campos, como siempre, lo que hacemos analizando, profundizando, viendo las contradicciones, qué es lo que se entiende por humildad, es, y ahora veremos por qué o no, es quizá junto a la justicia la virtud más necesaria en estos momentos, en todos los campos, ¿no? O sea, Crees que es necesario hablar de la humildad, ¿verdad? hablar, vamos a hablar y algunas cosas pueden ser interesantes y otras no. Yo creo que lo interesante es entender la esencia de lo que podría ser la verdadera humildad para cada uno y tratar de aplicarla con el menor número de contradicciones posibles. Tratar de aplicarla. Bueno, pues vamos a por la humildad. Lo primero, voy a decir que, como siempre, hago una búsqueda de, en el diccionario de la Real Academia y dice que es una virtud. Tú acabas de decir que es una virtud. Es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y actuar en consecuencia. Es decir, que implica reconocer los propios defectos y no presumir. Pero lo que más me ha gustado es el origen Sí, latino sí, sí. de la palabra humildad, que es humilitas, El que humus. viene de una raíz que viene del humus, que es tierra. Sí, Y me ha gustado mucho, no era consciente que la palabra humildad tiene su origen en la palabra tierra, sí, sí. ¿no? ¿No? Y eso lo sabía. Eso es un... Bueno, porque nace de que, digamos, en ese sentido la tierra iguala a todos los hombres. Es decir, si hay algo que iguala, digamos, es que todos están sobre la tierra. Entonces, ese es un primer reconocimiento y después está asociado
a lo que podríamos llamar bueno, que son tan preciadas ahora las tierras negras, ¿no? O sea, el humus en realidad es la parte sustancial de los cultivos, ¿no? O sea, una tierra con humus, verdaderamente donde se pueda fructificar. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, en la antigüedad también había matices e historias, porque he visto que algunos sí la consideraban como ya una virtud o un ejemplo, como los estoicos, pero por ejemplo, y eso no lo acabé de profundizar, es el concepto de humildad en Aristóteles, porque no, digamos, no es que la considerara, digamos, no hablaba de humildad, hablaba de una equidistancia entre la soberbia y ser un pusilánime, ¿no? O sea, hablaba Claro. de una especie de punto medio. Después eso se va transformando naturalmente con la influencia de otras escuelas filosóficas y sobre todo con las religiones monoteístas, ¿no? Que cada una tiene un concepto distinto bueno, en general bastante parecidos, pero con matices, ¿no? Pero creo que es importante esto que has mencionado, de la humildad como un punto intermedio, porque yo diría que es fácil confundir el concepto de humildad con el concepto de cobardía o ser un pusilánime, es la palabra que has utilizado, ¿no? Sí, O incluso con humildad económica con el concepto de miseria o pobreza, ¿no? Y no es esa la idea de la humildad, ¿no? no, no, Es perfectamente honorable en todos los sentidos de la palabra sí. y tiene más a ver con una forma de llevar la vida, ¿no? Más Incluso, que... ya que mencionabas eso, a veces se confunde con modestia, ¿eh? Que es un matiz sutil, pero no es lo mismo, o sea. Y De después está hecho, la falsa humildad, obviamente. eh, La quería decirte otra cosa que nada más me dijiste humildad, bueno, se me va la cabeza como siempre. Entonces, se me fue, porque mi idioma del trabajo de todos los días es el inglés, y entonces rápidamente pensé en la palabra que más se parece al castellano, que es humility, ¿vale? Pero entonces en el acto dije, pero bueno, hay otra que es humbleness. Entonces, ¿sabes? Me quedé pensando, digo, anda, ¿hay dos palabras para humildad en castellano? Y si hay dos en inglés, ¿por qué? Y he encontrado el matiz en inglés, y es bien interesante. Eh, la humildad es una calidad, una virtud interna de hacerse modesto y ser realista en la opinión que tiene uno de sí mismo. Mientras que humbleness se refiere a la modestia, a la humildad hacia el exterior, hacia tu rango social o las circunstancias de tu vida. O sea que es sutil, ¿no? Pero es una sí, humildad hacia adentro y una humildad hacia afuera. Y bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Que yo yo nunca había pensado. Sí, bueno, es eso que mencionaste, esta similitud que a veces se confunde entre humildad y modestia, ¿no? Creo que la humildad verdadera, es decir, yo creo que hay como dos grandes ramas no sé, para especular. Uno sería el tipo de humildad, ¿no? Es lo que me he preguntado. ¿Qué tipo de humildad necesitarían los líderes del mundo, por ejemplo, para ponerse de acuerdo? ¿Cuál es el tipo de humildad política sensata que se necesita en este momento frente a todos los desaguisados globales? Y ahí, bueno, podemos comenzar a hablar. Y otra es, bueno, ¿cuál es la contraparte? ¿Cuál es cuál es, digamos, cuáles son las cosas básicas que hay que practicar para ejercer una humildad hacia adentro, es decir, hacia ti mismo, hacia no mentirte, hacia aceptar tus límites, hacia tampoco, digamos, si fracasas, por ejemplo, tampoco autolesionarte, porque
el tema de la humildad también a veces, y en sentido quizá con influencia cristiana, ha sido asumir como una especie de automenosprecio. Y además sé que son cosas que en determinados contextos le decían las madres y los padres a las niñas, ¿no? De determinada clase social, etcétera, que es no destaques, trata de ni, es decir, ¿entiendes? No destaques, o sea, como entonces hay formas del aprendizaje sobre lo que se malinterpreta sobre la humildad que paradójicamente son muy, bueno, finalmente que marcan y autolimitan a las personas. Entonces, el tema es, ya sabes, siempre tiene muchos matices y aristas. Sí. Bueno, ya que has mencionado la humildad en los grandes políticos, ¿cuáles serían las características de esa humildad? Solo para saber que no se darán o cuáles serían Mira, la variante de la humildad necesaria. yo, bueno, ya sabes, he estado trabajando, te lo dije en uno de los Sí, emails, en todo este mes con investigando determinados temas que me preocupan, como, bueno, sobre todo geopolítica, ¿no? Me he dado cuenta que soy eh, un completo ignorante en muchas cuestiones básicas y he retomado la geopolítica y siempre he tenido, digamos, creo, una visión superficial de la geopolítica. Estoy estudiando eso. Entonces, me pregunté, digo, bueno, vayamos a un mundo ideal, ya que somos acuarios, utopistas, vayamos a un mundo ideal. Es decir, eh, sí. Primero de todo, y siendo rigurosos, es decir, todo esto es teoría ficción. Humildad epistémica, es decir, que es que ningún país, por poderoso que sea, tiene un entendimiento completo de culturas, historias y realidades sociales complejas y ajenas. Las intervenciones basadas en la presunción de saber qué es mejor para otros, es decir, mira, haz esto porque realmente este es el modelo triunfante, han sido un completo fracaso. Lo que funciona en Europa o Norteamérica puede ser completamente disfuncional en otras partes del mundo. Entonces, un líder eh, del futuro creo que debería tener, digamos, sabiduría epistemológica, porque es desde ahí, desde el, digamos, que no hay ninguna cultura superior a otra, ni ninguna inferior. Entonces, todos los problemas de la humanidad han nacido de la falta importante de humildad y de la arrogancia de los imperios, incluido la caída del imperio romano. Bueno, finalmente ha sido por arrogancia, porque creían que podían con todo y que iban a ser eternos. sí, 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 sí. Esa es la primera. Bueno, sí, ya me lo imagino. Todas hablando de política, ¿eh? Sí, Tú sí, estás hablando de sí, sí. Yo, política. yo estoy hablando, digamos, de lo que sería la necesidad de aplicar como una especie de, eh, bueno, una especie de código de conducta del año 2550. eh, la humildad Ya histórica, no habrán humanos, sí, ya no habrán bueno, humanos. No sé pero, pero para qué te preocupas en eso. no, pero por lo menos las hermanas digitales, que serán las que estarán superviviendo en algún búnker que ellas mismas crearon, dirán, mira, a ver, estaban hablando sobre esto. ¿Qué pasa afuera? No, afuera no quedó nada. O sea, Sí, no quedó. Bueno, dime, sí, la segunda sí, humildad característica. histórica, es decir, reconocer que no hay, digamos, pasados de villanos completos y de héroes completos. Entonces, la, la- la revisión humilde de la historia por parte de los pueblos, lo cual evita, digamos, la creación de las historiografías tendenciosas, es decir, que tienden, en última instancia, a exaltar a un imperio, a una nación, etcétera, etcétera. Entonces, lo segundo es humildad histórica, humildad histórica.
Sí, hay que hablar del colonialismo, hay que hablar de la esclavitud, hay que hablar de las guerras por los recursos, hay que hablar del apoyo a las dictaduras, es decir, todo eso, un líder ideal, esas dos primeras virtudes, bueno, si es sabio, bueno, Platón quería, ¿no? La República de los Sabios, pero cometió el error, porque también Platón tampoco brillaba por su humildad. Eh, expulsó a los poetas. Sí, sí. Bueno, Platón fue un fracaso, ¿no? La República. O sea que, Totalmente. ya dado que para no seguir siempre con los políticos, pero podemos volver a ellos, ¿no? Lo has dicho de pasada, pero me gustaría hablar bastante más de eso, que es la falsa humildad, ¿no? La falsa humildad es tremendamente dañina, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y se Ah, nota en general. y sí. Y uno puede leer a Platón y seguro que tiene algún escrito donde defiende la humildad, Sí, pero ni él ni Sócrates fueron demasiado humildes, ¿no? Eh, y creo que eso es importante, que no todo aquel que se declara humilde o que actúa por humildad realmente lo o es, que ¿no? profesa la humildad, ¿no? Claro. Sí. Entonces tengo dos citas que me parecen absolutamente fantásticas. Una es del boxeador Mohamed Ali, que dijo, Sí. es difícil ser humilde cuando se es tan grande como yo. Bueno, fue muy honesto. Es muy Yo honesto. prefiero un honesto egocéntrico Claro. que un falso modesto. Claro. Bueno, pero la otra también tiene más injundia. Y es Golda Meir, ¿eh? La ministra Que- israelí. bueno, eh, eh, yes, que dice, sacado la saco de contexto, pero dijo, ah, no seas humilde, no eres tan bueno. Eso también es muy buena. Es muy Muy buena. buena, Es porque muy buena. Sí. implica que la humildad está ejercida, ¿eh? por las personas realmente de un cierto nivel. Y aquellos que lo pretenden, pues Sí. es un aviso a navegantes, decir, oye, chavalote, que tampoco eres tan bueno, ¿eh? No te, Diga, no no, te no hagas te el chulo, vengas arriba, ¿vale? claro. No te vengas arriba con la humildad. Sí. Me parece buenísimo, ¿eh? Muy, 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 Buenísimo. muy bueno, muy bueno. Sí, Sí. sí. No seas humilde que no eres tan bueno. Mira, como esta vez hemos vuelto así alta, baja cultura, todo mezclados y tenemos muchas ganas de ¿Eh? hablar y somos populistas. em, no, Desde nuestra humildad, ¿eh? Desde nuestra humildad. lo vinculo con lo que dicen los jugadores de fútbol. Es decir, de pronto sale, digamos, yo a veces lo veo cuando hacen la entrevista después del partido y al mejor, al que metió 3 goles y al que es un crack, digamos, consagrado mundialmente, dice, va, ta, 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 sí, sí, no, no, pero lo importante es el equipo. El Sí. equipo, me Eso pasaron la bola. sí, claro. Y yo creo que en muchos casos es verdad que lo sienten y todo, pero es raro que sea ese el patrón. Y en general el patrón, desde el punto de vista mediático y todo, sobre todo en los deportistas y en los que se supone que son ejemplos sociales, tanto para los adultos como para los niños, tienden a una ritualización de la humildad. Sí, Digamos, correcto. es una especie de matriz de la cual Sí. no se salen y no queda natural. No sé, hay No, algo que no. hay el elemento de ser políticamente correcto, ¿no? Sí, Y decir las palabras que pretenden no para nadie. transmitir humildad, pero no lo son. Bueno, volvamos al político. Tercera característica de su necesaria humildad. Bueno,
que alguien entienda una cuestión fundamental, o sea, que la entiendan y es decir, que la entiendan que para cualquier proyecto político, de nación, de imperio, lo que sea, tiene que haber un planeta, que es este. Y que ese planeta, por cuestiones que ya sabemos y todo, podríamos admitir que tiene límites finitos desde el punto de vista digamos, de sus recursos. Es decir, y se lo ve, digamos, pensemos en el agua solamente, ¿no? Que es un bien cada vez más escaso y que es un bien que en todas partes del mundo están tratando de preservar o entender y tal, ¿no? Entonces, sí, quizá a ti no te gusta llamarlo así, pero yo creo que un político Es humildad. del futuro necesita conciencia de los límites. Entonces, conciencia de los límites y conciencia de los límites de qué se está sobreexplotando y todo lo demás. O sea, entonces, bueno, ahora mismo yo creo, tal como se han venido sucediendo los últimos acontecimientos, que, bueno, que se está cambiando ese criterio, ¿no? Tendremos, me imagino, petróleo por 30 años más, porque eso, bueno, los pactos van por ahí. Pero me parece que hay algo, sin ponernos fundamentalistas, eh, que tienen que entender y que tiene que haber algún tipo de entendimiento entre líderes globales sobre, bueno, claro, si hay una corriente que ahora está, digamos, avanzando en el mundo que niega el cambio climático, y son cada vez más, o lo matiza o dice que no es para tanto, bueno, tenemos un problema, ¿no? Con los líderes, porque ninguna cumbre del clima llegó a nada que, bueno, que No, sí, que solucionara algo, ya ¿no? lo he dicho muchas veces, el problema tanto del planeta como de la energía, porque en el fondo es la energía, ¿no? Tendrá una solución tecnológica, no una solución política. Lo he dicho miles de veces. Es mucho más difícil poner de acuerdo a los países a que reduzcan sus emisiones que encontrar una solución técnica que produzca un consumo inferior, ¿no? Y Y será así. que la apliquen, digamos, que la fuerza, no sé si es por ese lado, Sí. venga de las empresas, ¿no? Venga de una solución tecnológica. Luego nacerán las empresas si no existen. Yo doy el ejemplo que he repetido muchas veces de Beijing. La primera vez que estuve no se podía respirar, no se podía respirar el aire, la polución era infinita y ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque ha habido una solución tecnológica, que es el coche eléctrico. El coche eléctrico no soluciona el problema de la energía, pero sí parcialmente el de la polución. Ujú. Oye, sigamos Sí, con, vamos saltando de una cosa a la otra. sí, ¿Tú sabías que hay una Virgen de la Humildad? Toma, aquí te pillaba. esa es Aquí buena, te sí, pillaba. ¿no? Virgen de la humildad, claro. Sí. Es una representación de la Virgen María Ajá, sentada claro. en el suelo Mm. como signo de humildad. Y hay cuadros de Fra Angelico y el que la quiera ver está en el Museo Thyssen, o sea que está en España. O sea, Porque hay una Virgen de es la Humildad. La Virgen María en su versión, ¿no? Sentada De en el, despojamiento, sí. eso, sentada en el suelo como símbolo de humildad, no, no Bueno, de pie, bueno, no en otras en posiciones. el Ya. humus, ¿no? Para acabar con el tema este de la falsa modestia, la falsa humildad, eh, ¿tú crees que los místicos son humildes? Me imagino que, decir, que los verdaderos, porque si no, no hay misticismo, es decir, la máxima humildad, pensemos ahora, bueno, traducirlo en términos intelectuales es inevitable, es cuando tú verdaderamente
tú verdaderamente, todo tu ser, todo tu yo, todas tus convicciones, abdica, es decir, abdica, es decir, vale, perfecto, es decir, es que necesito que eso que sigue siendo un misterio que me ha perseguido toda mi vida y que se ha instalado y todo me llama y me llama con amor, me entrego, digamos, me entrego, no sé qué será si realmente en esa fusión me convertiré en una estrella o desapareceré. Entonces, hay una fusión última de la cual hablan todas las tradiciones místicas, que yo creo que es el abdicar. El abdicar realmente, esa es la humildad, digamos, de fondo, la humildad ideal o como quieran. Después, cada día, eso, no sé, pero confío, no lo puedo saber, porque yo te puedo decir, mira, yo he llegado, digamos, a todos los grados de despojamiento y por lo menos lo he entendido y sé que verdaderamente, no sé, debería ser lo principal frente a todo, frente a tus hijos, frente a la sociedad, hacia ti mismo, hacia los demás, pero también sabes que, digamos, no puedes ir como una especie de marioneta domesticada, donde todo está bien. Entonces tú tienes una parte que te autovaloras, y tiene que ser así, porque si no es imposible actuar. Tienes una postura frente al mundo. Entonces, bueno, a mí me gustaría pensar que sí, es decir, porque si no pensamos que hay, digamos, abdicación. No, Sí, sí, yo te provoco nada no, más. sí, sí, me parece muy interesante, siempre me lo es una Sí, pregunta central para todos los que quieran, digamos, estudiar sí. o ir por las vías O sea, yo que la voy a formular mi duda. Mi sí, duda es, mm, bueno, si eres un humilde, te has despojado, como tú dices, de todo, sí, y has reconocido tu humildad, sí. que en el fondo es que no sabes nada. ¿Cómo es que hay, pues, muchos, dijéramos, gurús en la India o que dan clases? Porque ellos han llegado allá y saben, o místicos que han escrito libros, o gente que clamando su humildad hace proselitismo, con lo cual Ni a mí me parece a mí me una contradicción. sí, pero creo A mí me parece una contradicción. que si estudiamos, por ejemplo, no sé, las enseñanzas del budismo, despojado de toda la parte ritual y todas las enseñanzas del taoísmo, las enseñanzas incluso, bueno, de los maestros occidentales, los que verdaderamente entendieron, incluso de, no sé, de personajes como San Juan de la Cruz, o sea, eh, no, digamos, no es que se menosprecien. Yo creo que hay como una especie de paradoja. Es a partir de llegar a los límites de una investigación que en muchos casos es vía intelectual, en otros casos eso se siente, y bueno, y es inexplicable. Eh, pero a lo que iba es que ningún verdadero maestro eh, te va a dar una respuesta que no sea elaborada por ti mismo, ¿entiendes? Entonces, si eso tiene que ver con la experiencia, es decir, yo creo que un verdadero maestro no te quiere convencer de nada, simplemente un maestro es alguien con el que tú dialogas, te diría más, o sea, ¿por qué hay diálogos socráticos? Porque hay dos posturas, si no hay posturas, es decir, mira, eh, eh, soy un siervo de la humildad. No, eres un siervo de tu estupidez. Bueno, entonces, eh, yo creo que sí que hay que perseguir, por más doloroso que sea, el problema es aguantarse a uno mismo. Es aguantarse a uno mismo y eh, apechugar realmente con la cantidad de contradicciones que tenemos. No hay más. Bueno, yo por eso, mi forma de entender, y te quería tirar por esta vía, cuáles son los signos externos Sí, que delatan a una persona humilde, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le delata?
Y como yo tengo la convicción de que después de estudiar tanto toda una vida no tengo ni idea de nada, me da una sensación terrible cuando veo gente proclamando a los 7 vientos que ellos han encontrado una solución. claro, Y además me molesta cuando además se encierra con las vestimentas de la humildad, ¿no? claro. Eh, esa es Con el mi disfraz, prejuicio. ¿no? O sea, Con el disfraz de la humildad, eso. Y eso es fuerte, ¿sabes? ¿eh? Tengo Cuidado, una, no mencionemos quiénes. bueno, yo te lo digo, no, yo no No, no, a nadie en particular, pero es que es claro, muy frecuente. Gente que te alecciona o que clama tener soluciones, cuando por poco que uno haya vivido en esta vida sabe que soluciones no hay muchas, ¿vale? Y que se revista de la impostura de la humildad me provoca una enorme molestia en mí. Yo, como dice Golda Meir, que no son tan buenos como para ser un... o sí, sea, sí, por favor, ser más normal. sí, 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 Pero, sí. por ejemplo, ¿cuál es un signo externo de la humildad? Un signo externo. Cuando ves a una persona que No es... aparecer ellos, no no aparece, estar. no está. Porque Bueno, yo creo que cualquier otro, yo uno... creo que las interacciones humanas, es muy, para mí, no sé, son como divertidas, porque eh, yo creo que todas las personas que se conocen a partir de cierta edad y que hayan vivido ciertas cosas, no importa de dónde vengan, cuál sea su origen, su preparación, nada, inmediatamente hay algo que entendieron mutuamente. Entonces, ya. es muy difícil, digamos, o parecer humilde o Bueno, no pues parecer. Yo, en general, digamos, cuando me encuentro con las personas, me voy, digamos, al último rinconcito. Y desde ahí, obviamente, si ya. alguien dice alguna estupidez, que a mí me parece que es una estupidez, o se pasan de listos, bueno, ah, no soy humilde. Bueno, yo puedo dar fe ante todas las personas que escuchen esto, que cuando trajiste la exposición de Marte a Singapur, no quisiste subir al escenario a recibir las gracias, o sea, desapareciste, que es la forma última de humildad, es no existo. Lo he hecho, pero no existo. Bueno, Bueno, a yo ver, esa, pensaba, esa es una cosa que tú cuentas, pero yo estaba distraído, nada más. Yo, sí, no, tú, te llamaron 2 veces al escenario te lo y yo puedo estaba a tu asegurar, tú lado y estabas al no, lado mío y me decías, tienes que subir. Le digo, pero ¿para qué? Si no tienes que sé, subir. y ya pasó. Sí, Sí, ya, o sea, que no quisiste. bueno, O sea, no aparecer es una de las muestras. Y para que veas que me lo había pensado, he pero no lo pensado en hice, digamos, como gestos. una conciencia así, decir, como si alguien le da un Bueno, Oscar y no va. No, 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 bueno, pues ahí está. estaba distraído, sinceramente, ¿eh? Vale. Ah, no seas tan humilde que no eres tan bueno, Juan. Pues, pues me he buscado quién. Yo creo que nuestros oyentes la van a aplicar ahora. Sí, Esa, esa es eh, buenísima, ¿no? sí, Y requiere pensarla, eh, sí. sí, pues he buscado quién ha renunciado a estar. Y bueno, hay varios que se hacen famosos. El primero ha sido un matemático, Perelman. No sé si alguien lo conoce, Grigory Perelman. Él resolvió, aislado, y por Perdona, si la gente controla no un sabe. poquito el volumen, que ahora se ha ido. Ah, Sí. perdón. No, que Perelman, que se retiró en España, viviendo con su madre, pues resolvió la conjetura de Poincaré y naturalmente le dieron el premio de la medalla de Fields y luego le dieron eh, un premio de $1.000.000 a uno de los 10 problemas que había que resolver este siglo y demás. Y no se presentó. O sea, ni recibió un premio, ni el otro, ni nada, ni el $1.000.000, ni nada, y se quedó felizmente con su madre. Tal es un caso extremo que yo creo que roza un poco la locura. Y luego otro que no se presentó al premio Nobel fue Sartre, Jean-Paul Sartre.
en 1964, que yo creo que es el de la falsa modestia, el de la falsa Uy, humildad. Sartre totalmente, sí. Y curiosamente, el que no sé nada, y te quería preguntar si tú lo conocías, es que no sabía yo que cuando dieron el premio Nobel a Kissinger de la paz, se lo dieron conjunto a un señor que se llama Le Duc Tho, ¿vale? Por la paz de Vietnam. Y yo no sabía que el otro lado, el asiático, no fue a recoger el premio Nobel porque puso en cuestión que se hubiera hecho la paz en Vietnam. O sea que no era una realidad y no se considero merecedor del premio Nobel de la Paz. Bueno, es un acto de Bueno, humildad, valentía y crítica, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? es un Eh, gesto donde, digamos, para entendernos, es una humildad combativa. Sí. sí. Bueno, a mí me ha gustado ese gesto. No conozco la historia y no sé, Bueno, el que no no, fue no, no puedo. tampoco, pero yo no creo que sea humilde. No fue pues, seguramente por pereza, ¿eh? O sea, y por una broma así al mundo de los intelectuales. Es Bob Dylan. Creo que Bob Dylan no se presentó tampoco. eh. Envió, Y a los Oscars no se presentó pero se quedó con el dinero. sí, por eso, o sea, es muy práctico. Sí, sí, bueno. Y Woody Allen También. tampoco fue, ¿no? Mm. Bueno, hay bastantes ejemplos de estos. Pero el último gesto de humildad, no de humildad, de humildad bien entendida para mí, es escuchar. Yo creo que escuchar, ¿sabes? Tú puedes ser una persona que sabe muchísimo cardiólogo, que sabe muchísimo del corazón y alguien te pega un rollo y tiene su propia teoría. Y ahí tienes ese cardiólogo que puede que haya hecho 1500 operaciones, que se sabe cada venita del corazón, que ha tenido en sus manos la vida y la muerte y que él sí que ha salvado vidas y demás. Y tiene una persona pues que en el fondo no sabe nada, pero le está dando una lección. Y él escucha y no, no se impone, ¿no? El acto de escuchar es donde se detecta, creo, ah, la verdadera forma profunda de entender la vida desde el punto de vista de humildad, me parece a mí. Sí, es muy cierto lo que dice, sobre todo porque va asociado a otras virtudes concatenadas. Es decir, ese tipo de humildad roza la santidad y necesita mucha paciencia, porque claro, ese ejemplo que me está diciendo tú, si el soliloquio del presunto conocedor iba más allá de 20 minutos y, digamos, el experimentado cirujano de 150 aguanta 20 minutos, eso ya es motivo de canonización. Santidad es el primer milagro, ¿no? Sí. Bueno, sí, a ver, sí, José Ignacio, ahora vayamos a tu campo, que tú eres Sí, también, sí, sí, sí. bueno, un banco de pruebas de todo. Si alguien te viene a hablar y tratar de explicar a ti, y tú ya bueno, como un estudiante o lo que sea, y se pasa de listo, eh, o alguien que te quiere explicar cómo es la computación cuántica, porque estuvo leyendo algunos libros, hace 4 meses que está investigando en Internet, y te viene a explicar a ti eso, ¿tú aguantas más de 20 minutos? ¿Eh? No soy, no soy tan humilde yo, no. No lo hago. Bueno, yo Bueno, siempre soy sincero, o claro. sea, eso todo el mundo lo sabe. No soy manipulable, soy sincero y no manipulable. Y la razón por la cual yo no tengo esa paciencia infinita es que creo que en algunas situaciones es un acto de grosería por parte de la otra persona. Es un acto de decir, bueno, que usted sea un cirujano que ha salvado vidas y ha operado y tiene usted toda una vida detrás de aprender cómo funciona el corazón, me importa un pepino, porque el que lo sabe todo soy yo. Entonces, ahí hay un límite donde se cruza un poquito de paciencia. Claro que puedes escuchar un ratito, pero hay un instante donde es grosería.
Y a mí me ha pasado muchas veces. Y entonces hay un instante donde hay gente. A mí me ha pasado un señor que me persiguió, se plantó, cogió el coche y se recorrió 700 kilómetros para explicarme cómo funcionaba todo. Y bueno, pues hay un instante que vale ya, ¿no? No tienes que ser ya. El nivel de educación tiene un límite. Pero de todas formas quería hablarte de la humildad científica, ¿no? Y yo quisiera separarla, porque gracias a aquello de que los ingleses separan la humility de la humbleness, es humildad científica que me interesa. No es esta de hacia afuera, sino la de hacia adentro. Es el saberse limitado. Tú lo has dicho de los políticos, yo creo de los científicos. Aplica saberse como una persona que tiene un conocimiento parcial, temporalmente en este periodo de tiempo, no más, no menos, y, y realmente actuar en consecuencia. Es decir, entender que todo avance es marginal, el individuo no puede avanzar mucho sin el grupo. El Higgs no lo ha descubierto una persona, lo ha descubierto miles de personas. Que hay problemas inasequibles a la mente humana de momento. Entender a fondo lo que son los números primos pues nos supera vastamente. Jamás desacreditar, porque serás desacreditado también, ¿no? O sea que creo que en el corazón de un científico hay dos categorías. Los científicos que realmente han entendido que nuestro oficio es humilde y los que consideran que nuestro oficio es un trabajo y ganas dinero y ya está. Y son los que hacen trampas, los que hacen papers sin parar, en fin. Por eso quería defender un poquito a la categoría de científicos, que cuando lees sus escritos descubres que hay una humildad latente, como es Einstein, uno de los más obvios de la historia, o Faraday, por mencionar a alguien que no es tan conocido, donde él reconocía que era incapaz de comprender la teoría de campos, a pesar de haber hecho los mejores experimentos de su época. O sea que ahí me gustaría establecer ese concepto de humildad científica que no se da en todos los científicos, pero que es una humildad hacia adentro, en tus horas de soledad, ¿no? Bueno, para volver al tono más jocoso, ¿quiénes son los artistas más humildes que tú conoces? Hay un nombre que me lo tienes que decir, si no me enfado. ¿Qué artista hemos mencionado en nuestras charlas que es muy humilde? Yo creo que... Ahí ¿eh? dime. En nuestro primer episodio. ¿Tú crees que Eric, no sé, Eric Satie? No. No, Arvo Part. Arvo Part. Sí, Entonces, sí, no sí, sé si ha seguido su vida, es sí, sí. una persona profundamente humilde, profundamente. Porque la fama es el enemigo, ¿no? Bueno, hay De la, unos es, dilemas que no la había visto, pero que aparecen, digamos, vinculados con estos temas. Quizá la hayas visto tú. Es larga, voy por la mitad. O sea, El Arquitecto. ¿Has visto la película El Arquitecto? sí, hombre, Eh, la de no, no se llama El Arquitecto. ¿Cómo se llama? el estómago del arquitecto, the belly of the No, architect. el Brutalista. El brutalista, perdón. Sí. El brutalista, sí, sí. Bueno, Sí, tiene que una... tiene, digamos, todos los matices de lo que sería, digamos, sí, si es así realmente, admitir todo Sí, eso y no sí, tener problema, pero mantener tu postura con dignidad, sí, bueno. Lo único, sí, lo sí. único que me pareció, y me pareció, digamos, porque los actores son estupendos, entonces, pero que una persona así nunca diría esa cuestión sublime de que todo eso lo hice para que ese Ya, paisaje fuera más allá de las guerras, etcétera, etcétera, porque en última instancia también ahora podríamos decir que
los discípulos arquitectónicos de la Bauhaus hicieron una arquitectura bastante hospitalaria y fría, ¿no? O sea, A mí no me... ¿A ti te gusta el brutalismo? no, ¿Te gusta? no, No, esa arquitectura no. Yo soy muy, no. digamos, romántico, tópico y tradicional. A mí me gusta mucho la arquitectura antigua, del 19 para atrás. A mí, Sí, a mí, de milenios. sí, A mí me gusta Bali. A mí me gusta la gente como vive en Bali. claro. Eso me gusta. Sencillo, Sí, perfectamente también integrado en la naturaleza. eso habla mucho, digamos, de nuestra cultura. Es decir, el hábitat o la casa de una persona Sí, o el hábitat, sí, habla mucho. O sea, yo he conocido, digamos, las personas más hospitalariamente humildes, aparte de tu caso, las he encontrado en Latinoamérica. Es decir, ya, máxima pobreza, máxima, digamos, dignidad y máxima hospitalidad. Si eso no es, digamos, humildad en acción, vaya, ¿no? Es decir, y te lo digo así de ahora brutalista, de forma brutalista, en otro sentido. Los, en Latinoamérica en general, si vas por los pueblos, desde Argentina hasta Colombia, los más pobres son los más generosos. Es curioso, ¿eh? Allí donde vas, ¿eh? Que es una hospitalidad que creo que también hay en Marruecos, ¿no? Como una y especie sabes que, la que va hospitalidad como aumentando. forma de, ¿no? Hay una curva que un economista construyó y le dieron el Nobel, que intenta justificar esto que tú dices. Y tiene que ver, es psicológico, es el miedo. ¿Cómo va aumentando el miedo a perder lo que tienes a medida que más tienes? Aumenta el Claro, miedo a claro, perder claro, cuanto más claro, tienes. claro. Tú dices, bueno, no pasa nada, si tengo millones y pierdo 1000, pues no pasa nada. No, no te lo creas, es muy complicado y se produce una curva que se va saturando. Y eso justifica que hayan muchísimos millonarios que no hagan nada con su fortuna para ayudar a nadie. Mientras que gente que tiene mucho menos dinero sí que ayuda a sus... tal, ¿no? Pero bueno, es curioso, curioso. Bueno, yo te he dicho Arvo Part y luego he mirado actores. Y todo el mundo dice que el más humilde es el Keanu Reeves. No sé si te Sí, gusta a ti sí, ese ¿no? hombre. Mediáticamente es Sí, sí, promocionado sí. así como... Y científicos humildes, Ramanuja, uno de ellos. Todo el mundo. Y Sagan, curiosamente, Carl Sagan aparece como personas que en su día a día tenían una humildad notable. ¿Vale? Eso, yo creo que, Pero bueno, la humildad de los sabios, y sobre todo, digamos, no sé, pensemos en ambientes académicos, científicos, culturales y todo, está en el trato con todos, no es solamente con el que entiende lo mismo que tú y te va a aprobar el proyecto, sino con una especie de amabilidad general e incondicional con todos. Eso es, yo creo que es, mira, Santa Teresa leía una cosa que me gustó, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se aplica, que andar en humildad, decía ella, andar en humildad. Y andar en humildad es, sales a la calle, pero andando en sí, humildad, o sea, usted sí, primero, por aquí, sí, problema, no pasa nada, adelante. ¿Por qué están discutiendo? Conversaciones que tienes por sí, teléfono donde ya sabes que eso será un problema, entonces das un pasito atrás y es ver mm, y ponerla en acción, ¿no? Porque yo creo que sí, ninguna de las virtudes, si no están contrastadas día a día, sirven de nada. O sea, nos podemos pasar hablando aquí 4 horas sobre la humildad y luego yo te llamo y tú me llamas y dices, qué bueno que somos realmente, lo hicimos tan bien. no. Oye, yo no, desde luego. Sí, sí, El, siempre nos salimos con la nuez. estaba pensando qué significa humildad en el mundo de los negocios, De los en un empresario. negocios. ¿No? Negocios, en un empresario.
Lo primero creo es reconocer que su empresa son la gente que la ha hecho y todos los, Sí. así, no sé, cualquier empresario que ha sido. Habría que pensar cuáles son los empresarios que es decir, habría que preguntarle a los empleados, aquellos empleados que a través de la historia y todo reconocieron que tenían, digamos, bueno, un jefe emprendedor que pese a todo fue humilde, comprensivo y pensó en el bienestar futuro de su empresa, es decir, pensó de alguna manera de forma cooperativa. eh, bueno, o sea, hay muchas formas de humildad y formas de humildad difícil. Te dije que estoy estudiando bastante más profundamente la historia de Estados Unidos para entender por qué hay todos estos giros y todo. Y, y no lo sabía, si las 13 colonias, la primera, digamos, la que guía de alguna manera así ideológicamente, que es industrialista, progresista, es Pensilvania. Y Pensilvania recibe el nombre de un lord inglés que se llamaba Penn, al cual la corona británica le debía, bueno, dinero, entonces le pagó con un territorio. Pero ese noble tuvo la, digamos, la visión de que ese privilegio la podría llevar, bueno, equivocado, ¿no?, a liderar una comunidad más justa, dinámica, de acuerdo a los tiempos, tolerante con las religiones, no sé. Entonces, cuando entramos también en las performances políticas a través de la historia y todo, yo creo que es que todos tienen gestos conscientes o inconscientes de humildad y después para liderar el mundo, evidentemente, si tu propósito es liderar el mundo, muy humilde, no sé. Bueno, si te quieres retrotraer a la creación del Estado norteamericano, fue la carta fundacional fue hecha por un conjunto de masones. Claro, Y la masonería de ese momento buscaba el bien común, buscaba el bien del país, desde el anonimato. sí. Pues es decir, que Ujú. era el no aparecer, ¿no? Una cierta dosis, no sé si llamarla humildad, pero ciertamente eh, una cierto comedimiento, ¿no? Una visibilidad comedida, a pesar de que el billete del dólar tiene símbolos masónicos y cosas de estas, ¿no? Pero realmente fue esta gente, ¿eh? Y tienen toda una historia a su favor en ese sentido, ¿no? Me parece. Vamos. Vale. Ah, hemos dejado la lista de tus humildades. Me- Tal vez podríamos recuperar la cuarta Sí, o la quinta, ya no me sí. acuerdo cuál era. Bueno, pero la cuarta y la quinta se pueden vincular de alguna manera, ¿no? Yo creo que es, desde el punto de vista geopolítico, la humildad multipolar. Es decir, entender realmente que ya no es un tema de una potencia, que no es un tema de dos potencias, sino que han surgido distintos polos de poder y que el mundo debe digamos, negociarse y repartirse y dividirse claramente entre esos y entonces la quinta sería en el diálogo permanente y lo que sería la meta continua de cómo es de negociar y negociar y negociar entre los distintos polos de poder, porque si no, si cualquiera se cree superior, o si dos se creen superior al resto, o dos creen que pueden ir contra el resto, son cuestiones, yo creo, de sentido común que se están equilibrando, porque de pronto ya vemos lo que sucedió ahora con el bloque euroasiático, con Xi Jinping, Putin, etcétera. Vemos que también por el lado de Latinoamérica están tratando de obtener algún tipo de representación. África tendrá que tener evidentemente un lugar en el diálogo mundial y Europa está buscando su lugar. Entonces, yo creo que son múltiples son Sí, diferentes, aunque evidentemente ahora mismo la gran pleitesía se hace a quien tiene, digamos, las tres ventajas fundamentales. El mayor ejército del mundo,
el mayor presupuesto de defensa del mundo, una economía que pese a todo va bien y que tiene, creo que todavía, tú me corregirás, eh, algunas de las patentes de algunas de las tecnologías punteras, ¿no? ¿eh? Mira, gran noticia para todos los que quieren adelgazar, que ha caducado la patente de Nordisk del, del medicamento Ozempic, ¿no? Para adelgazar en China, en China. Por lo tanto, en el año 26 van a salir low cost medicamentos para adelgazar en toda la Tierra, ya lo verás. Oye, vamos a hacer una última ronda y con una pregunta. A ver, Juan, ¿tú eres humilde? Creo que Te pongo siempre en unos aprietes. no, no, Te no. pongo en A unos ver, aprietos tremendos. no, 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 sí, no. Yo creo que sí. Es decir, y hay otra parte que no, obviamente. Hay otra parte que, y además hay gente que piensa que soy realmente humilde, los que me conocen bien, humilde en el sentido mínimamente sensato, y que no soy un pusilánime, por eso no podemos hablar todo este tipo de cosas. Y sí, pero yo creo que, digamos, un humilde con muchas contradicciones, es decir, porque de pronto uno está incluso muy convencido de que eso que está tratando de hablar, dialogar y todo, nace desde una humildad bien entendida, pero a veces al otro le resulta o arrogante o pedante o soberbio. Lo que sí estoy seguro y que puedo admitirlo sin problemas es que la humildad verdadera de la cual estamos hablando, esencial, es algo que el aprendizaje no termina nunca. ¿Fuiste soberbio? Sí, claro que evidentemente en algunos momentos, si me veo en retrospección, fui soberbio. ¿Fuiste arrogante e ignorante? Totalmente, arrogante e ignorante en determinados momentos, cuando quizás en la juventud das plumazos a cosas que no conoces y dices, bueno, esto, ¿qué tal? Cuando en realidad cada cosa necesita un estudio, un trabajo, no sé. Envejecer es una lección de humildad. Sí, esa es la verdadera Sí. lección. Sí, yo después de hacer introspección creo que no soy humilde. No me no es una de... No, honestamente, no. Bueno, He tenido muchos episodios no que te ahora creas que eres tan bueno, denunciaría. ¿eh? No te creas que eres No, tan ahí bueno. está. O sea, creo que soy consistente con el dicho ese. No soy tan bueno. Entonces, es cierto que hay muchas de mis reacciones históricas que han sido arrogantes, ¿no? O, ah, creo que soy humilde como científico hacia adentro, porque sí que sé que no sé nada, pero a la hora de organizar, mandar y hacer, sí, me impongo todo lo que puedo. Con lo cual, no, Bueno, yo no estoy de soy acuerdo demasiado. porque te he visto en acción, pero si te tranquiliza, lo haces con mucho estilo. Pero al final se hace lo que quiero, ¿no? Pues todo, coño, no me voy a poner ahora de humilde, es que Eh, no, es un... No con Bueno, todos logras y no con todas logras hacer lo que quieres. no, 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 no. Es una historia de fracasos. Sí. Bueno, Genial. bueno, pues Retomamos, muy por bien, fin, ¿no, Juan? estaba esperando estos Por fin 2 meses que fueron otro mundo. volvimos a la realidad de Internet. Ahora no quedó nadie, digamos, nuestros tenemos que empezar de cero. O sea, ahora, otra vez, ¿no? Eso es humildad, eso es Eso es humildad. humildad. Eso es como yo. Empezamos de cero. Esto se llama espejo en el espejo. Sí, sí. Ok, Vale. bueno, un abrazote, Juan, y un abrazote a todos. Un abrazo Chao, fuerte a chao. ti y a todos. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Humildad.
como los hijos de